De hoy vamos a estar discutiendo las ecuaciones de algunos modelos de absorción, especialmente de la monocapa, como el Latmuir and Froelich, y vamos a estar hablando un poco de lo que hay detrás de la teoría del equilibrio sólido, porque absorción, como todos sabemos, la diferencia entre absorción con D y absorción con B es que la absorción con D involucra una fase sólida, que en la mayoría de los casos es el absorbente, y el soluto que se transfiere de una fase líquida o gaseosa hacia la superficie del sólido o los poros del sólido es el absorbado o adsorbate. ¿Saben? Así que voy a compartir con ustedes la pantalla para que vean la presentación y entonces entramos de una vez a los conceptos, ¿verdad? Vamos a hacer énfasis en el equilibrio. En las curvas de equilibrio, cuando se llevan a cabo experimentos de absorción con D. Así que la absorción puede o es utilizada en la industria para, por ejemplo, tratar corrientes de desecho que por regulaciones, ¿verdad?, federales yo no puedo, por ejemplo, arrojar cierta sustancia o cierto compuesto o componente hacia, ¿verdad?, hacia los cuerpos de agua. Tengo que tratar esa corriente. También se utiliza para purificar. Por ejemplo, si yo quiero un componente extraer o remover o separar un componente valioso en mi proceso, pues yo puedo utilizar también el proceso de absorción. Entonces los equipos, como pueden observar aquí, que vamos a hablar más adelante, son parecidos a las torres empacadas de absorción con B. ¿Está bien? Parecido, hay que tener mucho cuidado porque no son iguales. Absorción es una operación, ¿verdad?, que se aprovecha de, va a pasar un camión súper fuerte por la casa. Yo espero que puedan escuchar. Así que la absorción toma ventaja de la tendencia de uno o más componentes de una fase líquida o gaseosa a migrar sobre la superficie de un sólido cuando se pone en contacto con él. Voy a esperar que pase el camión. Esa tendencia, ¿verdad?, se puede mejorar para remover solutos, como ya les dije, desde una fase líquida a una fase gaseosa, para separar componentes que tienen diferentes afinidades por el sólido, así como en cromatografía, ¿verdad?, que es una técnica prácticamente que si usted tiene una muestra y quiere analizarla, pues usted la puede poner la mete en el cromatógrafo. Prácticamente ese cromatógrafo tiene, ¿verdad?, unos sólidos que interactúan de diferentes maneras con los componentes. Aquellos que actúan o son más afines con ese absorbente, pues van a tener un tiempo de retención dentro del equipo mucho mayor, y entonces, ¿verdad?, basados en ese tiempo de retención, usted puede poder saber qué tipo de compuesto es. Estoy hablando de manera general. Obviamente la cromatografía, ¿verdad?, los expertos son los químicos, pero está fundamentada en este tipo de fenómenos absortivos, así que, o de absorción, mejor dicho. En un proceso de absorción, el sólido es llamado absorbente o absorbent, and the solid is known as the absorbate. Así que el absorbente y el absorbado. Hay, ¿verdad?, desde el punto de vista industrial, aquí es E mayúscula, tengo que cambiarlo. Las columnas de contacto o los absorbers, como les mencioné, son usados para purificar soluciones.
las columnas que vemos aquí, los absorbedores, son columnas que se utilizan en la industria para deshidratar gas natural. Es un natural gas dehydration plant. Aquí está, ¿verdad?, la compañía que tiene los derechos de esta imagen, y podemos ver equipos, diferentes equipos, como de lecho fijo, de lecho movible y contact. Voy a buscar una página y se la voy a mostrar, que me pareció súper interesante. Yo espero que se pueda ver. Y me pareció interesante porque sí, muestra videos de los diferentes tipos. Por ejemplo, aquí tenemos la de Slurry Contact, como usted puede ver. Voy a empezar. Para que empiece de nuevo. Llena la solución, introduce las partículas sólidas y entonces hay un mezclado. Obviamente debemos tener cuidado porque el impeller, la velocidad del impeller puede llegar a destruir, ¿verdad?, ese absorbente y disminuir las partículas, y entonces dificultar la separación por filtración en la siguiente etapa. Pero prácticamente usted tiene un slurry y lo pone en contacto directamente con el sólido, ¿verdad? Y después de un tiempo determinado de contacto, pues usted puede lograr separación de ese absorbate en la superficie del sólido que puso directamente en contacto con ¿verdad?, con el absorbente. Vemos otro tipo de absorbedor con D. Esto es de lecho movible, el pulsado, y nos vemos que ¿qué está sucediendo? Estamos viendo que esa solución o la corriente de la cual usted quiere remover el compuesto fluye de abajo hacia arriba, y vemos que las partes de absorbente entran por la parte de arriba y obviamente salen por la parte de abajo. Este tipo de equipos pueden ser eficientes para algunas de las aplicaciones, especialmente porque, mire, que entra siempre absorbente fresco al lecho. Obviamente eso involucra el uso de otros equipos, que la operación pueda ser un poco más compleja, pero puede llegar a ser eficiente debido a que usted está entrando absorbente fresco todo el tiempo. Obviamente esto puede venir de un proceso de reciclaje aquí, que prácticamente regenera ese absorbente con D. Tenemos también equipos para llevar a cabo esta operación de lecho fijo. Como pueden observar en la imagen, ¿verdad?, se nota claramente. Es mucho más sencilla la operación, el lecho está fijo, no vemos ningún tipo de movimiento de ese lecho empacado con el material absorbente, y prácticamente ponemos en contacto la corriente de la cual queremos remover ese soluto o el absorbente. ¿Está bien? Así que obviamente todos sus pros y sus contras, así que es el trabajo de nosotros como ingenieros químicos poder seleccionar el equipo más adecuado. Entonces vamos a seguir ahora, ¿verdad? Existen obviamente una variedad de materiales absorbentes. De hecho, el NIS, que voy a mostrarles un website al final de la presentación, en donde usted puede ir y prácticamente puede conseguir las propiedades, y de hecho el portal le da hasta las constantes de los modelos de monolayer que vamos a ver ahorita. ¿Está bien? Así que hay tantos absorbentes. Aquí en la gráfica les estoy mostrando los más comunes, como el carbón activado, que lo usé en mi proyecto de Capstone cuando era estudiante subgraduado. Yo producía carbón activado de manera física y química, modificando la superficie para aumentar su capacidad de absorción de colorantes como azul de metileno, por ejemplo. Y también tenemos el silica gel, que es bien conocido, se utiliza en muchas aplicaciones, inclusive en nuestra vida diaria. Esas bolsitas de silica gel que traen los zapatos nuevos para
remover humedad es un ejemplo claro, pero a nivel industrial también se utiliza. Estos absorbentes son altamente porosos, con un área porosa alrededor de 100 hasta 1200 metros cuadrados por gramo. Hay técnicas, obviamente, y equipos especializados para medir esa área superficial. En el laboratorio esperamos tener uno muy pronto, ¿verdad? Que es un micrometis para obtener datos a partir de experimentos BET, que son experimentos que, a diferencia de los que vamos a ver ahora, donde nos enfocamos en la monolayer, el BET, ¿verdad? Considera la formación de multicapas sobre el material absorbente. Obviamente el área superficial en este caso es bien importante, así como en absorción con B, usted mete un relleno, ¿verdad? El packing dentro de la columna para aumentar el área de contacto entre el líquido y el gas. Pues aquí la superficie del absorbente prácticamente va a hacer se me fue la palabra, va a ser sí, la capa o la línea divisoria entre las dos fases, mejor dicho, la interfase, ya me recordé, va a ser la interfase. Así que entre más grande sea el área superficial, el área porosa de ese material, y obviamente sea accesible al tamaño de, o sea, las moléculas, teniendo en cuenta el tamaño, porque el tamaño de los microporos también va a variar, ¿está bien? Así que eso es bien fundamental. Pero nada, lo importante es que el área superficial, entre más grande es, pues facilita la absorción de mayor cantidad de absorbente. Los niveles de soluto en el fluido tratado se pueden reducir a fracciones tan pequeñas como partes por millón. Así que todo depende de lo que usted quiera. Así que vamos a ver tres casos sencillos de isotermas de absorción. Estamos hablando de equilibrium consideration en porous absorbent, porque nosotros sabemos que el equilibrio prácticamente para nosotros, ¿verdad? Es fundamental, así como las curvas de equilibrio cuando vimos destilación eran fundamentales, las curvas de equilibrio en absorción, las curvas de equilibrio cuando diseñamos sistemas de cooling towers, cuando diseñamos y cálculos en liquid extraction, las curvas de equilibrio eran fundamentales, pues aquí no puede ser la excepción. Así que las isotermas de absorción son bien importantes y en este caso vemos ejemplos, ¿verdad? Graficados en este layout donde vemos en el eje de la X la concentración del fluido. Un experimento claro es, por ejemplo, usted tiene fluido con, vamos a poner cualquier nombre, 10.000 ppm. Tiene otro donde tiene 500 ppm de ese soluto o del absorbate. Aquí tiene 250 ppm. Y entonces agrega las mismas cantidades, o sea, obviamente tiene las mismas cantidades de líquido, agrega las mismas cantidades de absorbente y entonces los pone en contacto, ya sea por shaking, agitación, en los checks de los laboratorios, por un tiempo determinado, ¿verdad? Para permitir que se alcance el equilibrio y entonces usted va a medir la cantidad de soluto que se pegó con el absorbente que usted metió aquí. Una vez usted lo separe, ¿verdad? Entonces, ya sea midiendo las diferencias de concentración antes y después, puede saber la cantidad de soluto que se fue con el absorbente. ¿Está bien? Así que ahí podemos entonces graficar, obviamente, si la concentración inicial varía, pues esa cantidad que se va a ir con el soluto, obviamente va a variar. Y tiene lógica, porque nosotros sabemos que la concentración es driving force. Si yo tengo soluciones bien diluidas,
por ejemplo, 5 partes por millón, pues yo sé que va a ser bien difícil, más difícil el proceso de absorción, hay menos cantidad de soluto y entonces tiene que migrar hacia las partículas de absorbato, así que va a ser mucho más complicada, ¿está bien? Por eso nosotros vemos en este caso, vamos a enfocarnos a bajas concentraciones donde sabemos que es difícil, ¿verdad? Esa transferencia de masa, proceso de absorción con D, vamos a enfocarnos aquí, por ejemplo, a esta concentración bien baja. Nosotros vemos, por ejemplo, que la curva esta cóncava hacia abajo, inclusive baja a muchas más bajas concentraciones, la cantidad de soluto que se pega o que se va hacia o que migra hacia el sorbente, sorbent, es mucho mayor que aquellos que tienen un comportamiento lineal y que obviamente es muchísimo mayor que aquellos que tienen un comportamiento cóncavo hacia abajo. Así que por esa razón, este tipo de curvas se conocen como aquellas que tienen un comportamiento favorable. Cóncavo hacia abajo are called favorable because a relative high solid loading can be obtained at low concentrations in the fluid. Lo que les decía, yo sé que a low concentration it's going to be more difficult for us to remove or to separate the components. But when the material is favorable, so we can see that even a low concentration, we are getting a really high solute loading. Para el otro, ¿verdad? Para obviamente hay comportamientos lineales en donde prácticamente es completamente lineal, ¿verdad? Completamente lineal o proporcional. Si yo aumento la concentración del fluido, pues voy a aumentar la concentración de sólidos que se depositan en el soluto. Mientras que en los otros dos, al principio lineal, a bajas concentraciones se comporta linealmente. Y cuando veamos el modelo matemático, no entender claramente, pero luego a altas concentraciones, o si es gas, a altas presiones parciales, pues vemos que ya esa tendencia completamente lineal, de línea recta, se pierde y empieza a formarse una curva. ¿Está bien? Así que sabemos que en este caso, este tipo de isotermas son irreversibles, lo cual no queremos porque si es irreversible va a ser bien complicado el proceso regenerativo del material y yo no quiero estar comprando material fresco todo el tiempo porque me va a incrementar los costos en el proceso. Pero vemos que, ¿verdad?, la asíntota del comportamiento favorable prácticamente tiende a ser la cantidad irreversible y esa cantidad cuando el proceso es irreversible, no matter how much solute you have in the fluid, the amount of loading on the sorbent is going to be always the same. ¿Está bien? Así que ahí vemos que para el proceso irreversible siempre es la misma cantidad. Para los procesos cuando son cóncavos hacia arriba, ¿qué sucede? Cuando son cóncavos hacia arriba, pues se conoce como un proceso no favorable. ¿Por qué? Porque para obtener grandes cantidades de remoción necesito altas concentraciones del fluido, lo cual es, pues no es retante porque yo sé que si yo aumento la concentración, pues voy a facilitar el driving force y la absorción va a ser favorable. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero remover materiales a bajas concentraciones? Pues voy a tener muchos inconvenientes. Así que por eso, ahora hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque yo no quiero que sea, es como el amor en relación de pareja. Yo necesito, no puede ser tanto, mucho amor, porque también en palabras, pues aquí es lo mismo. Si esa atracción o la afinidad del absorbato por el absorbente es demasiado alta, pues yo voy a tener problemas cuando quiera desorberlo porque él va pegado a la superficie, ya sea por cualquier mecanismo, ¿verdad? Absorción física o química, y va a ser para mí bien difícil poder removerlo de la superficie del absorbente para poder reutilizar el absorbente, para poder regenerarlo. Así que ojo con esto de favorable, ¿está bien? Porque para esos procesos que son bien afines o favorables, the absorption requires a much higher temperature when the absorption is strongly favorable or irreversible. O sea que yo necesito
mucho cuidado con este tipo de comportamientos, porque si yo aumento la temperatura, puedo degradar el material o descomponer los materiales en general. Vamos a mirar las isotermas de absorción para gases. ¿Está bien? Así que vamos a ver que en vez de concentración, vamos a estar trabajando ahorita con presiones parciales. The absorption isotherm follow an almost linear behavior at low partial pressure, como les dije ahorita, of the solute, and the following form of the Henry law is obeyed. Así que cuando estoy en las partes lineales, comportamiento lineal, pues yo no voy a tener ningún problema en usar esta ecuación donde veo que Q, que es la cantidad de soluto que se carga sobre el sólido, y P es la presión parcial de ese compuesto, pues son proporcionales. Si yo aumento la presión parcial, es decir, algo similar a la concentración, pues esa cantidad que se va a ir con el soluto va a ser mucho mayor. Y esa constante de proporcionalidad es K, que es una temperature dependent constant. Absorption isotherm at high partial pressures, the behavior becomes non-linear, lo que les decía. Entonces tenemos un comportamiento no lineal, and more complex models are required to describe the observed equilibrium data. Así que ahí tengo que tener mucho cuidado, tengo que usar modelos como el modelo de Langmuir, que está basado en la formación de una capa monolayer, que básicamente es, bueno, prácticamente cuando el Langmuir isotherm fue propuesta, se hizo bajo varias consideraciones. Primero, cada sitio activo, o sea, si yo tengo esta superficie sólida aquí, cada sitio activo, ya sea porque hay grupos funcionales allí o radicales libres o lo que sea, llega, o sea, el absorbente, el absorbato puede llegar y pegarse aquí. ¿Está bien? Vamos a suponer que agua lo que yo quiero remover. Entonces, lo que dice el modelo o la presunción del modelo es que cada sitio activo puede contener una molécula de sólido. ¿Está bien? Puede contener una molécula de sólido. La superficie del sólido contiene un número constante de sitios activos que son idénticos. Y por último, no hay interacciones entre las moléculas que se absorben. Cuando todos los sitios activos, suponer que aquí hay otro sitio activo, otro sitio activo, otro sitio activo, están llenos, pues se dice que se completó el proceso de formación de la monocapa. O sea que aquí no estamos viendo o considerando formaciones de capas subsecuentes como lo hace el método de BET, con el equipo del Micromeritics que les dije que nos va a llegar si Dios quiere. Tiene un valor alrededor de el más sencillo, me dijo el vendedor, que es más o menos $15,000. Así que, y lo necesitamos para pulir el área superficial de los nanomateriales, porque eso es bien importante. Por eso es que los nanomateriales son excelentes absorbentes, porque su área superficial es mucho más grande. ¿Está bien? Es el mismo fundamento. Si usted tiene un cubo grande, por ejemplo, y lo divide en 100 cubitos pequeños, pues el área superficial incrementa grandemente, porque ahora cada uno de esos cubitos va a exponer área superficial también. Así que es el mismo fundamento. Pero de nuevo, regresando al Langmuir isotherm equation, aquí está la ecuación en forma general, luego la vamos a llevar a una forma de línea recta para poder trabajar con ella de manera más fácil. Pero aquí podemos ver claramente que a bajas concentraciones este término es despreciable, por eso queda Q sobre, o sea, una línea recta, por eso vemos comportamientos rectos, pero a altas presiones parciales, entonces este término se vuelve considerable y entonces ya no es lineal, sino vemos que empieza a curvearse esa línea. Si hago un procedimiento matemático para llevar esta ecuación a esta forma lineal, básicamente lo que tengo que hacer es invertir a ambos lados. Cuando invierta a ambos lados, entonces me queda
esto dividido entre esto más esto dividido entre esto y 1 sobre Q. Si multiplico todo por P, entonces me queda P sobre Q es igual a 1 sobre QM por K más P sobre QM, donde K y QM are the empirical constants for the Langmuir isotherm. Y ese es prácticamente, ¿verdad?, el reto de nosotros poder utilizar, ¿verdad?, regresión lineal para poder hallar esas constantes K y QM del modelo y poder saber cuál de los dos modelos que vamos a ver prácticamente se modelan de una mejor manera los experimentos de absorción que yo les voy a dar. Vemos el otro modelo que también está basado en la formación de un monolayer, que es el de Freilich Model, y aquí vemos la ecuación que aplicando logaritmos naturales puedo llevarla a una manera lineal. Y la forma por que las estoy llevando a la ecuación de y igual a x más b a una línea recta es porque yo quiero usar el método de regresión lineal para hallar estas constantes, en este caso k y el n, el exponencial n, ¿saben? Vamos a entrar en materia, vamos a resolver el siguiente problema para que usted vea lo sencillo que es esto. Ejemplo número 9.4 del libro dice Freilich and Langmuir absorption isotherms. The following experimental data for equilibrium absorption of pure methane on activated carbon. Esta es la compañía que provee el material a 296 Kelvin. Fueron obtenidos por estos dos señores hace mucho tiempo, en 1987. Y entonces nos da, mire que no nos dan sino los centímetros cúbicos a standard temperature and pressure condition del metano depositado sobre ese por cada gramo de carbón. Así que tenemos que cambiar estas unidades de centímetros cúbicos de metano a miligramos, porque vamos a trabajar en miligramos de metano absorbidos por cada gramo de absorbente, en este caso carbón. Así que tenemos que convertir todas estas unidades y ver si la presión parcial cambió, o mejor dicho, la presión cambia. Entonces vemos que cambian las cantidades absorbidas, así como cuando la concentración cambia, pues cambia la cantidad absorbida. Lo mismo ocurre cuando trabajamos con presiones o presiones parciales. ¿Está bien? Fit the data of Langmuir and Freilich isotherm and compare your results. O sea, dime cuál de los dos modelos o si ninguno de los dos realmente modelan bien este tipo de isotermia. Así que, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es convertir estos datos a miligramos. ¿Cómo lo vamos a convertir? Présteme atención, es bien fácil. Por ejemplo, 45.5 centímetros cúbicos por gramos de carbón. Yo sé que obviamente 1000 centímetros cúbicos equivalen a 1 litro. Yo sé que estándar STP, una mol ocupa 22.4 litros. Por, yo sé que una mol de metano tiene pesa 16 gramos y por 1 gramo vale a 1000 miligramos. Así que ahí cancelé centímetros cúbicos con centímetros, litro con litro, mol con mol, gramo con gramo y me quedó al final miligramos, que me quedó 32.5 miligramos de CH4 metano por gramo de carbón, que son las unidades con las que vamos a trabajar en este capítulo. Así que lo mismo que hice, usted lo va a repetir o va sencillamente a escribir la ecuación en Excel, porque usted va a trabajar en Excel porque necesita hacer la regresión lineal y jala. Y obviamente le va a repetir y usted no tiene que escribir las ecuaciones todo el tiempo. Aquí tenemos la presión en megapascal. Y entonces necesito, si tengo esta ecuación de esta forma, necesito P sobre Q. Así que divido P entre Q y obtengo los valores para cada una de las cantidades dadas. Y entonces grafico presión, esta columna en el eje de la X versus P sobre Q en el eje de la Y. Le digo le doy right click
y le digo en Excel, le digo que me haga el fitting y que lo haga lineal, y miren que me da el R al cuadrado, que prácticamente es bien cercano a 1, lo que indica que la mayoría de los puntos, ¿verdad?, o línea que me está dando pasa por la mayoría de los puntos o bien cercanos a ellos. Así que lo que voy a hacer es que voy a coger los datos de la ecuación que me dan y voy a compararlo. Ok. Este que no tiene variable sería el intercepto. ¿Y cuál es el que no tiene la variable? Esto. Así que yo sé que 1 sobre QM por K, 1 sobre QM por K es ese valor, 0.0055. Ahí tengo una ecuación. Y la segunda es la pendiente, que sería 1 sobre QM. Y esa pendiente es este valor de aquí. Así que 1 sobre QM vale 0.0102. Así que QM vale, si despejo, vale 98.039. Meto QM aquí y despejo para acá, así que acá me va a dar 1.854. Así que al final la ecuación general inicial, porque esta es forma de línea recta, pero yo les mostré la ecuación inicial del Agmuir, que es la que vamos a usar ahora, pues quedaría acá que vale esto, QM vale esto, P es la presión, 1 más 1.854 por esa presión. En estos casos son estos datos que nos dan. ¿Qué vamos a hacer? Pues voy a coger los datos de P y los datos de Q experimental y voy a coger para los mismos P que me dieron, meterlo en la ecuación que acabé de sacar del Agmuir, y entonces para cada P voy a hallar el Q, pero ahora teórico de la ecuación del Agmuir que saqué con las constantes que hallé. Así que aquí están los valores, los grafico sobre una misma plot y me doy cuenta que realmente coincide uno con el otro, lo cual quiere decir que el Agmuir realmente predice de una manera adecuada este tipo de, o mejor dicho, se comporta, o la Agmuir puede ser aplicada para representar este tipo de experimentos. Vamos a hacer lo mismo ahora para Freulich. El modelo de Freulich, cuando lo llevamos a línea recta, es de esta manera. ¿Está bien? Mismo, tengo Q, ya sé cómo pasarlo a miligramos, la cantidad de Q, las presiones dadas en megapascal. Y entonces la ecuación ahora me pide que hay el logaritmo natural de Q y el logaritmo natural de P. Pues el logaritmo natural de este y logaritmo natural de esto. Y grafico logaritmo natural de Q en el eje de las Y, esto en el eje de las X. Le digo a Excel que me dé la regresión lineal. Y me doy cuenta que ahora el R bajó un poco porque veo que ya, por ejemplo, no pasa sobre este punto, no pasa sobre este punto, pero es bien aproximado. ¿Ven? Así que obtengo mi ecuación lineal en donde veo que esto es el intercepto, que es esto. Así que el logaritmo de K vale 0.277. Logaritmo de K vale, espérate, perdón, logaritmo de K vale 4.007. Venlo aquí. Así que despejo para acá aplicando E exponencial a ambos lados. Me queda que K es 54.636. Y el otro valor que es la pendiente, que este valor de aquí, 1 sobre n, es 0.31. 1 sobre n, 0.3102 y despejo para n, 33. Así que la ecuación inicial del Agmuir, que es Q es igual a K por P a la 1 sobre n, reemplazo el valor de K, reemplazo el valor de n y tengo mi ecuación del Agmuir de Freulich. Entonces, ¿qué hago? Cojo los datos iniciales de presión, de Q dados cambiados a miligramos por gramos de carbón. Y entonces hallo, estos son los de Agmuir que ya los tenía y los grafiqué. Aquí está Agmuir y experimental. Y entonces ahora le doy estos valores de presión a la ecuación de Freulich y hallo los valores de Q con la ecuación de Freulich y entonces los grafico y veo que
no se asemeja tanto como LAGMIR a los datos experimentales. Así que podemos concluir que LAGMIR prácticamente modela de una mejor manera ese sistema. Si usted quiere, usted va a tener un examen final donde va a tener que hacer exactamente lo que yo acabé de hacer ahora para un sistema dado, pero si usted quiere ahondar mucho más en muchos otros tipos de materiales, lo invito a que vaya a la página del NIST, que es una página, NIST es el National Institute of Standard and Technology del gobierno federal, y entonces en este link usted va a encontrar el material absorbente que quiere y el gas que quiere que se absorba. Entonces le va a dar información, propiedades físicas, químicas, le va a dar isotermas de absorción, LAGMIR, Freilich, y le va a dar hasta los datos, los plots, la comparación entre ellos. Así que es muy bueno, váyase allí, porque yo de allí también lo uso para sacar exámenes. ¿Está bien? Así que con esto damos por terminado, ¿verdad? Este video de hoy. Voy a irme entonces acá, y lo que vamos a hacer es nada, voy a terminar de compartir aquí, y muchas gracias por su atención. Así que espere este examen que ya mismo le va a llegar. Está bien, muchas gracias por su atención, que estén muy bien.